Hola amigos, ya estoy de vuelta después de 2 semanas sin subir video al canal. Ya saben, no olviden dejar su like, ya que este video va a estar buenísimo. Y dicho esto, les dejo con la intro. ¡Pup! Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Mi nombre es Alex y estamos aquí con un nuevo video para el canal. Bueno amigos, en este video les voy a mostrar, o mejor dicho, les voy a enseñar el proceso de cómo se hace la chicha de chonta aquí en la Amazonía ecuatoriana. Y si quieres saber más de esto, no dudes en ver el video completo amigos. Y además no olvides compartir y suscribirte al canal si eres nuevo. Y no olvides dejar tu like. Y dicho esto, vamos ahí amigos. Y como ustedes pueden ver ahí amigos, esa es la olla en donde se está cocinando la chonta. La verdad creo que falta poco para que se cocine totalmente, ya que ha estado hirviendo tanto tiempo. Y eso amigos. Amigos, como ustedes pueden ver, y la chonta ya está cocinada. Y también ahí, como ustedes pueden ver, está mi mamá sacando un poco de chonta para dar a mi papá, que está allá viendo la televisión. Y eso amigos, vamos a sacar una chontita para mostrarles a ustedes de cómo es. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, así está caliente. Así es la chonta aquí amigos. Está caliente, no puedo mostrarles bien. Bueno, aquí está, así es amigos. Y acá está uno partido, lo voy a sacarle y les muestro. Así es por dentro amigos, es un poco, mejor dicho, es amarillo. Y está amigos, y esto que se come, aquí está la cáscara. Hay que pelarle primero para comer. Bueno amigos, como podrán ver ustedes aquí, ese es el primer proceso para hacer la chicha de chonta. Esto consiste en pelar todas las chontas que ustedes pueden ver ahí en la olla, y después una vez pelado lo ponemos acá en un balde. Y eso amigos, y también las herramientas que utilizamos para pelar es los cuchillos. Como ustedes pueden ver ahí, mi hermano está pelando con un cuchillo, mi otro hermano también, acá mi mamá con machete y acá mi cuñada con un cuchillo. Y así amigos. Y eso. Y bueno amigos, como ustedes podrán ver aquí, ya estamos en el segundo proceso, que consiste en aplastar la chonta con esa enorme piedra que ustedes pueden ver ahí. Y mi mamá ya está aplastándolo, y para aplastar tenemos que hacer el siguiente movimiento, como ustedes pueden ver ahí, mover de lado a lado para ir aplastando todo. Y así es amigos.
Y amigos, como podrán ver aquí, ya está la chonta ya aplastada. Ya está listo para ser mezclado con el camote. Como ustedes pueden ver aquí, disculpen, voy a meter la mano un rato. Ya está todo ya hecho así, como pueden ver, polvito. Ya todo listo. Y eso, amigos. Bueno amigos, como podrán ver ustedes aquí, ya estamos aquí sería en el tercer proceso, que sería la mezcla. Estamos mezclando el camote con la chonta aplastada, ya que eso le va a dar más sabor. Es igual como la yuca, eso fermenta, o sea, fermenta para hacer la chicha más fuerte, todo eso. Y así es como se hace, amigos. Ahorita mi mamá está mezclando ahí, como pueden ver. Y esto se toma al día siguiente. La verdad es bien riquísimo. Y es así, amigos. Ahí está mi mamá mezclando. Y acá está mi hermano teniendo una chonta. Y ahora ya está listo, amigos. Ya está mezclado. Ahora lo que tenemos que hacer es taparlo y dejar hasta mañana. Y eso, amigos. Y hasta aquí llega este video. Bueno amigos, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido. Si es así, dale pulgar arriba, amigos. Suscríbete al canal también. Y además no olvides compartir con las demás personas ahí en tus redes sociales. Y también espero que hayan aprendido algo, amigos. Y dicho esto, yo me despido de aquí. Nos vemos en la próxima. Adiós, los quiero mucho. Y esto ha sido mi regreso otra vez.